Hola, en esta oportunidad hablaremos del derecho de retiro. Tenemos claro que una vez el socio se vincula al contrato haciendo los aportes correspondientes en desarrollo de los principios de conservación de la empresa y de integridad del capital, debe permanecer atado a la sociedad, salvo que enajene su interés social o ésta se liquide. Sin embargo, estos principios no son absolutos, puesto que el socio podrá separarse de la sociedad y solicitar el reembolso de su aporte en ejercicio del denominado derecho de retiro o derecho de receso. El reembolso del aporte consiste en devolverle al asociado ya no lo particularmente aportado a la sociedad, sino su parte porcentual del patrimonio social, es decir, la devolución de su aporte junto con las valorizaciones o desvalorizaciones, reservas, superávit de capital y utilidades por repartir. Este derecho, que se encuentra de manera imperativa regulado en la ley, solo puede ejercerse cuando la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios adoptan determinadas decisiones expresamente consagradas por el legislador que representan y tienen como consecuencia cambios fundamentales en la estructura societaria. Decisiones que pueden conllevar el no deseo de los accionistas minoritarios de permanecer en la sociedad. Estas decisiones configuran las denominadas causales de retiro. El legislador ha establecido de manera taxativa las siguientes causales de retiro. La primera causal de retiro se presenta cuando, como consecuencia de la adopción de una reforma estatutaria consistente en la transformación, la fusión o la escisión, se le impone a los socios una mayor responsabilidad. Por ejemplo, cuando la sociedad se transforma de limitada en colectiva, o cuando una sociedad de responsabilidad limitada es absorbida como consecuencia de un proceso de fusión por una sociedad colectiva. La segunda causal de retiro se configura cuando, como consecuencia también de una transformación, una fusión o una escisión, se presenta una desmejora patrimonial. Esta causal opera cuando el socio comprueba que cualquiera de las reformas estatutarias mencionadas le ocasionan un detrimento económico, lo cual puede resultar un poco discrecional o cuando menos objeto de discusión, pues son innumerables los eventos en que podría alegarse la ocurrencia de una desmejora patrimonial. Esto no necesariamente tendría que coincidir con la reducción del valor de las acciones, cuotas o partes de interés que tenga el socio minoritario en la sociedad. En una escisión, por ejemplo, bien puede alegarse una pérdida del valor que se presenta como consecuencia de la desmembración del patrimonio de la sociedad escindente. Otro ejemplo se daría cuando, a consecuencia de la fusión, el accionista minoritario pierde participación en la junta directiva o queda sometido a procedimientos o restricciones inexistentes en los estatutos de la sociedad absorbida, pues ciertamente esto menguaría el valor de su interés social. Es obvio que no cualquier desmejora patrimonial puede conllevar el ejercicio del derecho de retiro. Será la autoridad competente quien determine si dicha desmejora tiene la entidad suficiente para constituirse en un perjuicio sustancial para el socio minoritario, que permita anteponer su interés particular por encima de los principios de conservación de la empresa e integridad del capital. La ley, a título enunciativo, ha establecido que procederá el derecho de retiro cuando haya una desmejora patrimonial en los siguientes eventos. Primero, cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad. Segundo, cuando se disminuya el valor de la acción, cuota o parte de interés o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota por haberse producido una reducción del capital sin reembolso de aportes. Y tercero, cuando se limite o se disminuya la negociabilidad de la acción. Las dos primeras causales de reembolso o receso consistentes en asumir una mayor responsabilidad o en desmejora patrimonial se dan en el entorno de las reformas estatutarias consistentes en transformación, fusión y escisión. La transformación es una reforma estatutaria en virtud de la cual la sociedad cambia su tipo societario, por ejemplo, de limitada a anónima.
La transformación suele responder a motivos de reorganización de la empresa por no ajustarse el tipo societario con el que originalmente se constituyó, como cuando la sociedad se transforma de limitada a anónima, buscando vincular más socios y obtener más fácilmente recursos de capital. La fusión es una reforma estatutaria en virtud de la cual la totalidad de las relaciones patrimoniales de una sociedad pasan al patrimonio de otra, extinguiéndose ésta, pero sin liquidarse. La fusión suele responder a necesidades económicas de las sociedades que se involucran en el proceso, como es el caso de generación de economías de escala por la integración de las mismas. Por su parte, la escisión también es una reforma estatutaria, menos frecuente que la transformación y que la fusión, pero que, al igual que éstas, implica cambios profundos en el entorno societario. Mediante esta reforma estatutaria, parte de las relaciones patrimoniales de una sociedad se desprenden de ésta, dando origen a otra sociedad, o incorporándose a una ya existente, sin que se presente solución de continuidad en dichas relaciones y recibiendo los socios de la sociedad escindida participación en las sociedades beneficiarias. En la escisión se presenta un fenómeno opuesto al que se presenta en la fusión, toda vez que lo que busca es dividir un patrimonio en varias partes, para que cada una de ellas forme una empresa autónoma e independiente, o se incorpore a una ya existente. Establece la ley que en las convocatorias a las asambleas de accionistas o juntas de socios, donde se pretenda discutir una reforma estatutaria consistente en transformación, fusión o escisión, deberá indicársele al socio que podrá ejercer el derecho de retiro, obviamente si como consecuencia de dicha reforma se configuran las causales establecidas por la ley, es decir, asumir una mayor responsabilidad o que se presente una desmejora de los derechos patrimoniales. Naturalmente, este derecho solo lo podrán ejercer los socios ausentes o los socios disidentes, nunca los socios que consintieron en la respectiva reforma. La tercera causal de retiro opera cuando se presenta la cancelación de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores o en la Bolsa de Valores. Todo como consecuencia de las dificultades que se le pueden presentar al accionista minoritario para negociar su participación en el capital social. Cuando se analiza este punto, debe tenerse presente que la legislación del mercado público de valores eventualmente puede exigir que los accionistas mayoritarios promuevan una oferta pública de adquisición, lo que comúnmente se denomina una OPA, a los accionistas ausentes o disidentes, con lo cual se reemplaza el mecanismo del derecho de retiro. Como sabemos, las sociedades anónimas, arquetipo de las sociedades de capital, son de dos clases. La primera clase corresponde a las sociedades anónimas cerradas, las cuales no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores e intermediarios, y en tal sentido no pueden negociar sus acciones en el mercado público de valores. Las segundas son las sociedades anónimas abiertas, las cuales se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, por lo que negocian sus acciones en mercado bursátil. Esta circunstancia hace que las acciones que emitan estas sociedades accedan a un mercado especializado que le da mayor liquidez a la misma, motivo por el cual tienen mayor negociabilidad. Al desinscribir la acción del Registro Nacional de Valores, ciertamente se disminuye su negociabilidad, por lo que los accionistas ven mermados sus derechos y la ley, consecuentemente, les concede a estos el derecho a retirarse de la sociedad, es decir, a recibir el reembolso de su aporte sin que tengan que esperar a la liquidación de la sociedad. La cuarta y última causal para el ejercicio del derecho de retiro es un poco más objetiva y se presenta en el entorno de la reactivación de la sociedad. La reactivación se da una vez iniciado el proceso liquidatorio como medida para concluir el mismo y volver nuevamente operativa la sociedad. Y es que resulta que la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios en su caso
en cualquier momento posterior al inicio del proceso de liquidación, cumplidos unos requisitos, puede tomar la decisión de terminar el proceso liquidatorio y reactivar la sociedad. Si esta decisión se toma, los asociados ausentes o disidentes a los cuales les había nacido el derecho de recibir el reembolso de su aporte como consecuencia del inicio del proceso de liquidación, podrán ejercer el derecho de retiro y de esta manera obtenerlo. Acaecida la causal de disolución, se inicia el proceso de liquidación que, como su nombre lo indica, consiste en volver líquidos los activos sociales con la finalidad de pagar el pasivo externo y con el remanente hacer el reembolso del aporte a los asociados. La ley permite que el máximo órgano societario pueda, a solicitud del liquidador y en cualquier momento posterior a la iniciación del proceso de liquidación, acordar la reactivación de la sociedad, es decir, que la misma pueda nuevamente volver a ejercer el objeto social, lo cual se podrá hacer siempre y cuando el pasivo externo de la sociedad no supere el 70% de los activos sociales y no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los asociados, es decir, que no se haya presentado reembolso de los aportes, ni parcial, ni mucho menos total. El acaecimiento de una causal de disolución que no se pueda enervar o no se puedan suprimir los hechos que la configura, hace que se materialice en cabeza del socio su derecho al reembolso del aporte, motivo por el cual, si el máximo órgano societario toma la decisión de parar el proceso de liquidación y reconstituir la sociedad para no vulnerar el derecho al reembolso de los socios ausentes o disidentes, la ley les permite apartarse de la sociedad ejerciendo el derecho de retiro y, consecuentemente, obteniendo el reembolso de sus aportes. Si se presentan discrepancias en el entorno al acaecimiento de una causal de retiro, la autoridad que ejerce la inspección, vigilancia o control tiene la facultad legal de dirimirlas, salvo que se haya pactado una cláusula compromisoria en el evento en el cual los socios ausentes o disidentes deberán actuar de conformidad con la misma. Ahora bien, ¿cómo opera el ejercicio de este derecho de retiro? El socio ausente o disidente puede ejercer el derecho de retiro dentro de los 8 días siguientes a aquel en que se adoptó la decisión que configura la respectiva causal, es decir, dentro de los 8 días hábiles siguientes a aquel en que el máximo órgano social aprobó la transformación, la fusión, la escisión, la desinscripción de la acción del Registro Nacional de Valores o de la Bolsa de Valores o de la reconstitución de la sociedad. Lo anterior lo hace el socio ausente o disidente mediante comunicación escrita dirigida al representante legal de la sociedad. El retiro produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se reciba la comunicación escrita del socio y respecto de terceros desde su inscripción en el registro mercantil o en el libro de registro de accionistas en cada caso. Sin embargo, la asamblea o la junta de socios tiene la facultad de revocar la determinación que origina el derecho de retiro, siempre que lo haga dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la decisión se adoptó. Naturalmente, siempre y cuando la misma no se haya inscrito en el registro mercantil en los casos de transformación, fusión y reconstitución y escisión. Si no se revoca la decisión y continúa el ejercicio del derecho de receso, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del retiro, la sociedad debe ofrecer las acciones, cuotas o partes de interés del socio que pretende retirarse a los demás socios, para que éstos las adquieran a prorrata de su participación en el capital. Si los socios no las adquieren dentro de los 5 días siguientes, los podrá adquirir la sociedad siempre y cuando lo haga con utilidades líquidas o reservas constituidas para el efecto. En el evento en que ni los socios ni la sociedad adquieran el interés social del socio que ejerce el derecho de retiro, procederá el reembolso. El valor del mismo se debe calcular de común acuerdo entre las partes y, a falta de acuerdo,
El valor lo determinarán peritos nombrados por la superintendencia respectiva. El reembolso se realizará en los plazos que acuerden las partes y, a falta de acuerdo, dentro de los 2 meses siguientes al acuerdo del precio o a la emisión del dictamen pericial que lo fije. Sin embargo, en el evento en que la sociedad demuestre que el reembolso dentro de estos términos afecta su estabilidad económica, la entidad de control podrá establecer plazos adicionales, los cuales no podrán ser superiores a 1 año. Debe tenerse presente que la superintendencia que ejerza vigilancia podrá determinar la improcedencia del derecho de retiro cuando establezca que el reembolso afecta sustancialmente la prenda común de los acreedores. Esta facultad, que parece algo drástica, no está reglamentada en la ley, por lo que habrá de atenderse al desarrollo doctrinario y jurisprudencial de la misma. Finalmente, debemos mencionar que los socios que ejercen el derecho de retiro y obtienen el reembolso de su aporte responden en forma subsidiaria y hasta el monto de lo reembolsado por las obligaciones contraídas por la sociedad hasta la inscripción del retiro en el registro mercantil. Esta responsabilidad cesará transcurrido 1 año.